nuevos placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del Mix LR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, noches, queridos amigos de la tertulia. Ya estamos aquí como cada sábado. Hola, Luis Fernando. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Feliz día del abuelo y de la abuela. Ay, feliz feliz día de la abuela y del abuelo. Feliz día de los abuelos. Aquí estamos celebrando también con los abuelos de nuestra casa. Felicidades a mi señora madre, ¿verdad? Y a mi señor padre. Y también a mi señora suegra y a mi señor suegro. También. Así es, y a mi mami nena también, muchas felicidades, ¿verdad? Que es un día, pues, qué bonito, ¿verdad? Que se haya implementado algo como el Día del Abuelo. Muy justo, muy necesario. Creo que es una de los pilares fundamentales de la civilización, los abuelos. ¿Qué sería de esta civilización tan triste si no tuviéramos una esperanza, una luz, una guía como lo de los abuelos? Y fíjate que está padre también porque hablando de todos estos temas, de que lo que no se menciona no se visibiliza y de todas estas formas de inclusión y de respeto a la diversidad y a los seres humanos que somos, ya hay varias iniciativas para recuperar este respeto por los abuelos, Luis Fernando, esta parte en la que los adultos mayores de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, pues son personas, como bien decías al inicio, Luis, sabias, conocedoras de la vida, que ya han pasado por donde nosotros vamos a pasar y que entonces tienen pues una visión y creo que hay ya por ahí varias voces hablando de esta tendencia social a desechar a los viejos, pues, ¿no? Porque justamente vimos con Cintia Castro, nuestra amiga, un programa sobre la vejez. Cintia, que seguramente te amamos. Por ahí nos vas a ver, Cintia, yo lo sé. Sí. Porque somos fans mutuos. Sí, además casi coinciden nuestros programas. Así Tiene es. ahorita un programa muy interesante de entrevistas acerca de la ciencia y cosas muy interesantes. De la ciencia y de la sociedad. Y justamente hace unos días estuvieron hablando de la vejez. Y bueno, es muy importante que tengamos presente que si el destino y bueno, los que sean religiosos, Dios, los ángeles, quien usted quiera, lo permite, pues vamos a llegar a viejos, Luis Fernando. Sí, y hay que tratar a nuestros adultos mayores, bueno, que nosotros ya estamos más cerca de ser adultos mayores. Más mayores que adultos, por más cierto. mayores que adultos. Que hay que tratar a nuestros adultos mayores como queremos ser tratados cuando nosotros lleguemos ahí, ¿no? Yo trato a mi madre, a mi padre, a mi suegra, así como yo quiero ser tratada cuando yo tenga 70, 80 años, primeramente Dios, y creo que eso es algo que debe recuperarse. Ha habido cosas en las sociedades contemporáneas terribles, de gente que deja a sus abuelos en una gasolinera, ¿no? Que deja a sus viejos en una gasolinera. Mucha gente, por ejemplo, que los deja abandonados en los hospitales. Internan al abuelo o al adulto mayor y anda, vete, no vuelves a ver a la familia y ahí está la persona pues sola en una etapa de la vida en que pareciera, yo no sé, dice mi señora madre, y yo creo que tiene razón, Luis Fernando, no sé tú qué opines, pero esta cosa como de pensar, por ejemplo, que los viejos ya no tienen en qué gastar. O sea, pues, no, ya no tienen que comprarse, ya no tienen, o sea, a ver, no, perdona, pues si siguen siendo personas con gustos, con anhelos, con deseos, y con derechos, ¿no? A la diversión, al esparcimiento, a una vida libre de violencia, a una vida digna, a alimentarse bien, a vestirse bien. Entonces, bueno, creo que estas cuestiones, como el Día del Abuelo, como estos trabajos que se están haciendo, pues visibilizando la invisibilidad, ¿no? De cómo los viejos van pasando a la invisibilidad, pues creo que esa es, porque luego dicen, ya inventan días de todo, ¿no? Pues puede ser que el Día del Gato no tenga sentido, ¿no? A ver si no me oyeron por ahí los gatos, ¿no? Puede ser que el Día del Gato no tenga sentido,
Pero este Día de los Abuelos yo creo que sí tiene muchísimo sentido, Luis Fernando. Claro, y es muy importante lo que comentas, hay que visibilizar lo que de repente pudiera pasar desapercibido, porque pasa desapercibido el maltrato que sufren muchos adultos mayores que no se denuncian. Exacto. ¿No? O el adulto mayor no tiene el ánimo de ir a denunciar el maltrato. Ahora está ya por ley penado aquel que, más que además del maltrato, pues que se entienda o se desobligue de sus adultos mayores. Bueno, o sea, hay una pena por aquel que no cumpla con proteger a sus adultos mayores. Ahorita que comentabas de que la percepción de que a lo mejor los adultos no mayores no tienen de qué gastar, me acordé del Crimen y Castigo, ¿no? Que el personaje va y para la necesidad lo hace a tener la idea de que pues la agiotista, ¿para qué quiere tanto dinero si ya está vieja? Claro. Ese dinero me nos va a servir mejor para cubrir mis necesidades de estudiante y a lo mejor para ayudar a la joven aquella que está sufriendo porque tiene a su familia enferma y ella que no tiene a quien, aparentemente a quien cuidar, pues tiene mucho dinero, va y sacarájatela, ¿no? Sí. Pero después la conciencia no estuvo no haciendo su trabajo y bueno, vamos leyendo Crimen y Castigo, ¿no? También hay una película, me parece. Justamente era lo que te iba a comentar, hay una película mexicana, ¿no? Sí. A lo mejor hay de otras nacionalidades, pero hubo un momento de la época de oro del cine mexicano, que ya ves que había todas estas películas campiranas, de Pedro Infante, Jorge Negrete y todo eso. El ciclo de oro de la película, del cine mexicano. El siglo de oro, que hay quien dice que era porque Estados Unidos estaba en la guerra y no tenía chance de... No, claro, México aprovechó que Estados Unidos estaba haciendo la guerra para hacer un montón de cine, ¿no? Lo cual está muy bien. Pero el caso es que a ese siglo de oro también forma parte otro corte de películas, muchas de las cuales estuvieron basadas en obras cumbres de la literatura universal. Por ejemplo, Casa de Muñecas, de Enrique Ibsen, o de Henrik Ibsen, una película que hizo, si yo no mal me recuerdo, Marga López, ¿no? En donde ella era la protagonista de Casa de Muñecas, que no, se me fue el nombre de repente, ¿no? La Gaviota de Chekhov, Doña Bárbara, La Trepadora, bueno, una lista muy larga. Sobre libros clásicos. Exacto, y entre ellas está Crimen y Castigo, que yo no recuerdo bien si la película se llama Crimen y Castigo, solían llamarse tal como el libro. Me parece que sí. Y esta es una película con Arturo de Córdoba. Sí. Te recordarás que hubo una saga de películas en donde Arturo de Córdoba hizo personajes como de una persona perturbada, psicópata, un asesino que está encubriéndose, en fin, ¿no? Una persona ahí medio mal. Arturo de Córdoba hizo varias películas de esas y entre esas hizo esta versión de Crimen y Castigo, que por ahí, por ejemplo, en los canales estos que luego de pronto la televisión de paga tiene canales exclusivos para el cine mexicano, pues a lo mejor por ahí se le encuentra, pero es muy probable que usted encuentre esta película en YouTube, porque además déjeme decirle que hay una gran cantidad de películas de Arturo de Córdoba. Es que aquí lo tengo en la lista. Dije, fíjese cómo sí nos espían, ¿eh? Sí, puse yo Art y me puso Arturo de Córdoba, películas completas. Ahí se lo encargo, ¿no? Exacto. El caso es que no recuerdo yo, sí, pero aquí hay, mire, cualquier cantidad de películas. Y luego también hizo muchas cosas de gángsters, ¿no? Arturo de Córdoba. Pero yo quiero confirmarle a usted si está Crimen y Castigo en YouTube para que usted vaya corriendo, ¿verdad? Y la pueda... Crimen y Castigo. Exacto. Este fin de semana viene bien una película clásica. Exacto. Si es con el cine mexicano, mejor. Exacto. Sí, hace mucho que no vemos, ¿verdad? Estas películas. Sí, efectivamente, la película se llama Crimen y Castigo, ¿no? Con el gran Arturo de Córdoba, una película que dura
140, 1 hora 46 minutos, es una película larga, ¿no? Entonces, pues mire, yo con todo el amor del mundo se la voy a dejar ahí en la página de la tertulia en Facebook. para que usted, si quiere ver la película, pues se acerque ahí, ya le dejo yo ahí el enlace. Igual y le comentamos la siguiente emisión, que es el próximo martes. Sí, nos dejamos tarea, ustedes ven Crimen y Castigo, nosotros también, pero pues por lo pronto, mire, yo ahí ya se la dejé en la página de la tertulia y usted puede ir a ver esta película maravillosa, que además estaba muy jovencito, Arturo de Córdoba. Sí, yo creo que es de las primeras películas que hace, ¿no? Entonces, pues ahí. Pero no se vayan todavía a ver Crimen y Castigo, que él se vino a la tertulia y ahorita se van. Cositas que queremos comentar. Así es. Pues ahí está, de pasadita, la conmemoración del Día de los Abuelos y pues por supuesto también la recomendación cinematográfica del día de hoy y literaria también, porque pues también se pueden ustedes acercar al libro. A la lectura del libro de Crimen y Castigo. Así es, de Dostoyevsky, sí. Y bueno, ahí ya tendrán. Fíjese, estaría padre el contrapunto. Vemos la película. Comentamos la lectura. Y luego leemos el libro, porque resulta que el libro nos va a dar una infinidad de detalles que la película no nos da, ¿no? Porque pues la película es otro documento, ¿no? Totalmente diferente, pero bueno, ahí está la invitación. Y hablando de invitaciones, Luis Fernando. Pues, ¿qué me puedes contar, Ale? Si has de estar muy contenta porque acabamos de celebrar una conmemoración más de la que es muestra estatal de teatro, y que bueno, a pesar de los pesares, a pesar de la situación y de todas las dificultades que representan estos días de pandemia, pues estuvimos presentes en la muestra estatal con 3 obras, ¿verdad? 3 obras hubo en esta ocasión. Sí estoy muy contenta, sobre todo, pues estoy muy contenta de haber regresado al teatro, de verlo a él ahí, ¿no? Estoy muy contenta de haberme vuelto a encontrar con mis muchachos de teatro, pero también con los colegas, ¿sabes? Claro, pero esa familia es muy especial, ¿no? Así es. Muy especial, una familia muy especial. Nos encontrábamos por ahí con el gran Federico Lozano, que pues es uno de nuestros mejores actores que hay en el estado, Luis Fernando, junto con Fernando Musiño, por supuesto, junto con Diego Carlón, por supuesto, ¿no? De los contentos todos, celebrando y pues disfrutando al máximo. Y ahí andaban también por ahí las chicas y demás. Y bueno, gustosa además del evento teatral en sí mismo, ¿no? De reencontrarnos, de ver que el telón se abre, que algo está sucediendo. La magia del teatro. Que algo está sucediendo ahí encima de esa tabla maravillosa. Y pues, ¿yo qué te puedo decir? Para mí ir al teatro es un deleite. A mí, lo dice nuestro amigo Rubén Rivera, el teatro a mí me da la vida, ¿no? O sea, yo puedo estar como esté, mal, sentirme enferma, sentirme triste y tal, y llego al teatro y ahí la magia, ¿no? Dionisios hace su magia y sí, la verdad es que es algo que hace muy feliz a los teatreros. Pero bueno. Así es, y creo que hubo como un denominador en las 3 presentaciones, que es, bueno, pues hubo una incorporación musical en las 3 obras, ¿no? Acompañados con guitarra. Sí. De las 3, ¿no? Y creo que, bueno, pues es un toque muy especial. Y hubo la obra ganadora, además, pues invitó al público a participar. Que es algo que eso fue muy bonito. Entusiasma mucho. Sí, fíjate que esto que dices es bien interesante porque hay 2 cuestiones que se repitieron en las 3 obras que es digno de llamar la atención. Como dices, la música en vivo en una guitarra y el monólogo, sí, ¿no? En los 3 casos hablamos de obras de un soliloquio, un solo actor que habla. Bueno, en N más N hablaban los 2, pero era más lo que hablaba la chica, ¿no? Sí, cierto. Entonces, bueno, la primera obra que se llama Añoranza de mí, algo así, perdónenme usted, ahorita. Tiene que ver consigo mismo. Que tiene que ver consigo mismo. Un encuentro con su propio ser. Exacto, mire, de haber sabido, yo le hubiera podido pasar unos
Antes de mí. Antes de mí se llama esta obra, que fue la que inauguró la muestra estatal de teatro este pasado miércoles 25 de agosto, que es del grupo TA Siena de Los Cabos, Baja California Sur, bajo la dirección de Francisco Barragán Jiménez, que pues que también es el actor de esta, es decir, es una, iba a decir unipersonal, pero no, porque hay un guitarrista en escena. Es la historia de un hombre que está de alguna manera huyendo de sí mismo, ¿no? Está corriendo y está buscándose y no encontrándose, y bueno, nos cuenta un poco la historia de su vida, nos cuenta pues cómo nació, creció, fue a la escuela, se graduó, tenía grandes expectativas en la vida que pues obviamente no todas se cumplieron. La pérdida de su madre, que no le dijo que estaba enferma, y entonces para cuando él, digamos, se da cuenta es demasiado tarde, y luego la relación con su hijo y tal, ¿no? Entonces, esa es más o menos a grandes rasgos la historia de este personaje, en donde Francisco Barragán, que ya tiene bastantes años en la tabla, digamos, que ya tiene bastantes años haciendo teatro, pues nos encontramos con un monólogo un poco, diríamos, tradicional, ¿no? Un poco a la manera de un teatro, perdón, muy tradicional, muy sobrio, de un teatro que pudiera haber sido, por ejemplo, un teatro de cámara, donde tuvieras a lo mejor la cosa aquí más cerca, un teatro bastante conservador, que pues muestra las facultades de un actor ya experimentado, que ya tiene una trayectoria, ¿no? Ese fue el trabajo del maestro Francisco Barragán, que le mandamos un saludo, si acaso llega a ver este programa, y pues muchas felicidades por su trabajo, por todo el esfuerzo, por la transformación, ¿no? Siempre el teatro vacío, el escenario vacío, pues implica, ¿no? Un trabajo muy fuerte. Sí. Hay un trabajo muy bueno de iluminación en esta obra del maestro Barragán, una iluminación bastante poderosa. Y bueno, ¿no? Un espectáculo de alrededor de 45 minutos. Luego, ese mismo día, en la tarde, vimos N+N+N. Así es. Que esta es una obra, le cuento, del grupo Radio Gorila más Tania Covarrubias, que en el que actúan, ¿no? Cristóbal Barreto, y es bajo la dirección de Tania Covarrubias, un grupo también de Los Cabos. Y bueno, esta obra, que no tiene una estructura dramática fija, sino que más bien es como un trabajo de mucho happening con el público, hacen participar al público, como bien dices, y además una cosa muy padre, porque es una obra que despierta el niño que traes ahí, el niño juguetón que se levanta y está que bato la mantequilla y manso la masa, la meto en el horno y no sé qué, y en 2 minutos ya nos tenían a todos ahí batiendo la mantequilla, estirando la masa y metiéndola en el horno. Y fue un momento, porque además fue un momento muy divertido, muy juguetón, nos hicieron levantarnos a todos de nuestra butaca, etcétera. Y bueno, nos dieron unos papelitos, bueno, no nos dieron a nosotros. Los que levantaron la mano. Bajaron al público, el público levantó la mano, sacó un papelito, y entonces el público decidió el orden de las escenas de la obra. Así es. Una vez que estaba el orden de las escenas, pues es una obra que habla básicamente del estado de ánimo en el que nos encontramos todos nosotros, el mundo, ¿no? Del que nos encontramos todos nosotros a partir del confinamiento, de la pandemia, que la obra no habló del virus, habla del confinamiento, de la depresión, del estado de postración, que nos ha ido ganando a todos, ¿no? De cómo la tristeza puede irnos ganando a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero todo ello en un tono, Luis Fernando,
divertido, jocoso, infantil, en el mejor de los sentidos, ¿no? Infantil no por decir que no es maduro ni serio, sino infantil en el sentido de ser, de llevarnos a todos nosotros a volver a ser niños. Sí, así es la añoranza. Exacto. Y bueno, la actriz Tania Covarrubias, una cosa buena, muy excelente, sí. Una cosa excelente, con una agilidad corporal, con un manejo de su cuerpo muy bueno y un don para ser encantadora. Yo no sé si la actriz puesta en el piso sea una mujer encantadora, pero el personaje, que sí lo es, pero no ese es el punto. El personaje era una niña encantadora, el chico, un chico encantador, y entonces nos puso a todos de súper buen humor. Sí. Nos metieron en su problema y claro, cerraron la obra con un toque de nostalgia. Sí. Es impresionante cuando un actor, en este caso los compañeros de N+N+N, desde el primer impacto visual te logran transmitir cierta tranquilidad, te logran meter al personaje pareciera que no les cuesta ningún trabajo, ¿no? Obviamente refleja mucha práctica, mucho conocimiento, mucha teoría que ya desenvuelta en el escenario, pues pareciera que están platicando, porque además el discurso, el guión, el diálogo, que es también como biográfico, porque pues habla de sus infancias, de cómo se conocieron, y tengo entendido que efectivamente vienen de esos lugares que comentan, y efectivamente esa añoranza y esa nostalgia que logran provocar en el público es porque ellos mismos la han sentido. Muy genuino. Muy genuino. Ahí es cuando hablamos los teatreros, ¿no? Ahí pudimos constatar todos nosotros, los que vimos esta obra, este tema de la verdad en escena, ¿no? Es decir, la verdad escénica no es que no crea que ahí las cosas están pasando de verdad, pero es que si tú barres de verdad, ¿no? Sí. Y si te caes de verdad, pero es que tiene que ser verdad. Y si algo tenía esta obra, era eso, ¿no? O sea, sí, ¿por qué me importa que ellos se hayan conocido en no sé qué lugar, en San Luis Potosí? ¿Por qué me importa? Porque ellos hacen que me importe, porque sobre todo les importa a ellos. Y entonces me lo comparten y a mí también me importa. Eso es, la verdad, muchas felicidades. Ellos fueron la obra ganadora de esta muestra. Y creo que lograron pasar por todos los hilos, desde la simpleza de la añoranza infantil a la tragedia más viva que es perder un ser querido, ¿no? Sí. Entonces tuvimos de todas las emociones, la comicidad extrema cuando se ponen a bailar, la reflexión profunda cuando hablan de esos temas que requieren la concentración y la reflexión, hasta el punto dramático en que mencionan la cuestión de las desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, bueno, tuvo de todo, pasó el tiempo como si no existiera, o sea, no nos sentimos, de repente ya no queríamos que se acabara, pero tenía que terminar. Y utilizaron también pocos elementos escénicos, pero pues todo su justo lugar y utilizado de la manera pareciera que no usaron muchas cosas, pero lo poquito que llevaba el escenario se llenaba. Así se llenaba, o sea, no necesitabas ver el bosque ahí presente para sentirlo. Así es. Y bueno, a mí que haya habido juguetes en escena me puede parecer sí. Encantador, sencillamente encantador. Muchas felicidades a Tania Covarrubias y a Radio Gorila, ¿no? Y a Cristóbal Barreto que pues ganaron esta muestra y que seguramente esta obra va a haber mucha oportunidad de verla en distintas ocasiones y demás. Y el jueves se presentó la obra Bacteriae o Bacteria, que es del grupo Movimiento Lab de aquí de La Paz, bajo la dirección de Daniel Adams Arteche, que es una historia que mezcla un poco la danza contemporánea con el teatro, un teatro de silencios, un teatro más basado en la corporalidad, más basado en la iluminación, en los efectos de sonido,
con muy poco diálogo, una mujer, una monologuista, no una monologuista, una actriz, porque un monologuista es otra cosa, una actriz que hace un monólogo y que va a, la obra es un planteamiento apocalíptico, pareciera un mundo futuro, en donde ya nada más hay bacterias y muy pocos seres humanos, ¿no? De hecho, las bacterias pues tienen el tamaño de una persona, ¿no? Y tiene unos momentos plásticos muy interesantes la obra, como ese momento donde se empiezan a mover las bolsas de la basura y tú dices, ay, algo terrible va a pasar, que de hecho sí pasa, ¿no? Y está este vestuario muy cuidado, el tema de las bolsas que están repartidas, que están muy limpias, podemos ver que están limpias, pero sabemos que es basura, ¿no? Sabemos que es basura y basura de la más perniciosa porque es puro plástico, ¿no? Hay al fondo una especie de lona rara que de pronto parece una ballena con la fauce abierta, pero también parece como la casa destruida de la humanidad, como la tierra resquebrajada, y el ser humano, ¿no? La bacteria allá afuera, y el ser humano adentro de su casita, ¿no? Que no puede salir, ¿no? Que no puede salir nunca. Y bueno, de pronto entra el personaje, el único personaje que habla, que es una científica, para que la obra sostenga la idea de que los virus estos son creados en un laboratorio, ¿no? Sí. Y que de pronto, pues a estos científicos se les fue de las manos, ¿no? Ese momento en que cierra el monólogo y dice, ¿cómo lo íbamos a saber? ¿Cómo podíamos saberlo? Y entonces las bacterias se le echan encima y la aplastan y la hunden, y ella sigue hablando ahí entre la cosa de las bacterias y bueno, finalmente queda ella. De repente tiene otra vez algunos otros diálogos. Quizá el momento más terrorífico de la obra es este momento en que el personaje intenta salir de su casa y se topa con que ahí están las bacterias y se vuelve a meter. Y entonces esta secuencia ocurre varias veces, y entonces dices, bueno, es que el ser humano ya no va a poder salir de su casa nunca, porque atrás de su puerta todo está lleno de bacterias, ¿no? Hay momentos cómicos que a lo mejor pocos vimos. Hay 2, 3 momentos cómicos muy interesantes, por ejemplo, cuando las bacterias barren y echan la basura por abajo de las alfombras, ¿no? Es un momento bonito. Las bacterias son bonitas en el sentido que traen unos monos blancos, ¿no? Como plastificados, porque salen de ahí de las bolsas de plástico, ¿no? Son plastificados y entonces, bueno, vemos todos sus movimientos corporales y todo esto. Y bueno, una obra que te deja con este sabor de boca del apocalipsis, que es como, fíjate, entre N más N más N y esta obra, podemos ver las dos caras de una misma situación, ¿no? N más N, que es un canto de esperanza, ¿no? Y Bacteriae, que es un canto de derrota, ¿no? Que es un canto apocalíptico completamente, en donde ya la humanidad ha quedado reducida a que además este hombre que intenta una y otra vez salir de su casa está con estas máscaras, ya no un cubrebocas, una máscara de estas antigas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue Bacteriae, que yo me imagino que es una obra que también podría seguir presentándose y que tiene pues una riqueza en el trabajo corporal de los actores, en la idea apocalíptica general de la cuestión. A lo mejor algunas secuencias podrían ser un poco más breves a fin de no quitarle al espectador ese mal sabor de boca, ¿no? Es decir, llega un momento en que a lo mejor la secuencia es tan larga que la reflexión a la que te había llevado se diluye un poco porque dices, bueno, ¿y qué sigue, no? Pero la verdad es que es un planteamiento filosófico muy serio, ¿no? Y pues muchas felicidades al grupo, ¿no? Al grupo Movimiento Lab y por supuesto a Daniel Adams Arteche, que hay un gran trabajo corporal, se ven las horas de ensayo, producir, ¿no? Que además esta obra
es probablemente la que tiene una producción más acabada. Eso también. Sí, una participación pues, de más actores que, bueno, el ambiente que logran crear oscuros, ¿no? Pues sí, logra impregnar esa sensación, incomodar, esa es la palabra, ¿no? Ese es el objetivo. Claro, o sea, claro. Vamos a pellizcarlos para que sientan, porque además, pues, la temática es muy actual y, pues, también la posibilidad de reflexionar sobre hacia dónde vamos con la plastificación, con las bacterias creadas y, pues, ¿qué les puedo decir? Todos estamos a lo mejor en un momento dado con el temor de salir de casa. Así es, pues ahí tiene, eso fue la muestra estatal de teatro 2021. Ojalá pidamos todos para que ya el año que viene sea posible, una muestra amplia, no sé, más amplia, en donde más grupos participen. Yo digo, una cosa que sí creo que es importante, Luis, que creo que eso es algo que se vio en estos trabajos que vimos esta semana que acaba de pasar, que sí se vio para bien, ¿no? Que hay un trabajo previo, no un trabajo destinado a participar en la muestra. Creo que es muy importante que los artistas dejemos de trabajar en función de concursos, en función de muestras, en función de ese tipo de cosas. El teatro se lo merece. El teatro se lo merece, exacto. O sea, si llega la muestra y tú tienes algo listo que crees que debes meter, adelante, ¿no? Pero no así de, híjole, ya va a ser la muestra, hay que montar algo rápido, sí, en 2 semanas la armamos. No lo armamos, no lo hacemos. Y puede ser que si lo hacemos, no lleguemos a donde queremos llegar. Entonces, creo que es muy importante que estemos trabajando constantemente todos los artistas, no nada más los teatreros, en función de nuestro arte. Y ahora sí, Luis Fernando, si me permites, la tendencia es trabajar pero sobre todo, Luis, desde la comunidad. Así es, claro. Sí, porque fíjate que de repente, pues, es bien triste que una obra que te ha costado tanto trabajo, tanto tiempo, producción propia, gastos en todos los sentidos, que llegue al teatro y se presente una vez, y ya no se vuelva a presentar, o se presente 3 o 4 veces y no tenga la convocatoria necesaria. Si le sumamos que estamos trabajando para sacar una chamba, para tratar de conseguir un premio, pues entonces el teatro se le dificulta un poco lograr lo que, por ejemplo, con N+N+N lograron, que es que la gente se enamore del teatro, que tenga uno ganas de regresar, de volver a ver la obra, ¿no? Y también para todos los amantes del teatro que muchas veces han ido y han repetido y se han dado cuenta de que nunca, aunque sea el mismo diálogo, el mismo guión, los mismos actores, el mismo escenario, siempre una presentación de teatro es única. Claro, porque el teatrero tiene un principio fundamental. Otra vez, por primera vez. Ese es el gran principio del teatro. Nos está viendo Diego Carlón. Hace rato hablamos de ti, no sé si nos oíste. Estábamos hablando de ti. Mal, por supuesto. Claro. Mal, por supuesto. Pero fíjate, ahorita que mencionas esto es muy interesante porque podemos ver que estas 3 obras, no sé si es la intención de los creadores, pero están destinadas a públicos muy diferentes, ¿no? Es decir, esta obra de de Bacteriae, es para un público, por ejemplo, que está interesado en la divulgación de la ciencia, en la filosofía, en planteamientos más existencialistas, filosóficos, que no le hace falta a este público que le cuentes como una historia lineal y tal, sino más bien la parte visual, las imágenes, como te decía. Esta es una obra que, si hay que decir, hay una producción muy cuidada. Hay una producción muy cuidada. Es impresionante cuando se empieza a mover la basura y no ves a los actores. Exacto. ¿No? Te oyes la musiquita de fondo, los claroscuros, el panorama, el ambiente decadente,
y de repente la basura se empieza a mover y empiezan a surgir los actores de la basura. Claro. Eso es un efecto tremendo. Que, de hecho, bueno, la metáfora es que lo que se levanta de ahí es la basura. Bueno, ¿no? sí, es ¿no? la O sea, basura, no son personajes, son las bacterias que se levantan de ahí, entonces ya andan por todos lados y se esparcen y todo este rollo, ¿no? Y luego N+N+N, pues es una obra más para los públicos que nos gusta el juego y el taca-taca y el cotorreo, ¿no? Para públicos infantiles me gusta mucho, para públicos adolescentes, Sí. y bueno, es para todo público, desde luego, pero como no, con este otro espíritu, ¿no? Y antes de mí, pues es una obra para un público más conservador, que le gusta más, como que no, está ahí la cuarta pared, pero así, ¿no? ¿No? En esta, antes de mí, el actor, por ejemplo, jamás se dirige a nosotros, ¿no? Aunque está hablando le está hablando a un alguien, ese alguien con el que habla no somos nosotros, porque la cuarta pared está ahí, bien, es una pared de un muro, ¿no? Entre el actor y nosotros. Entonces es como la total ficción, como si estuviéramos viendo una película, ¿no? Y Bacteria es como si estuviéramos viendo uno de esos cortos raros, ¿no? Sí, un corto claro. Así medio Ficción, filosófico. sí. Ándale, es como un poco ciencia ficción esta otra obra. Y bueno, el N+N+N es un cotorreo, un happening total, porque además finalmente llegamos a la conclusión de que tú eres un N y yo soy un N y todos somos Ns, y si algo le pasa a una N, le pasa a todos. Le pasa a todas las series. Pues ahí está, ese es nuestro comentario sobre la muestra estatal de teatro. Estuvimos muy contentos, muy felices. Mis felicitaciones, por supuesto, a toda la palomilla que trabaja en el Teatro de la Ciudad, especialmente a mi querida Silvia Reitner, que es la directora del Teatro de la Ciudad, que pues con pandemia se ha aventado. Ya la semana antepasada hubo esto de la voz del artista o la mirada del artista, y ya se ha ido aventando con los protocolos, con todo. Ahorita se pueden entrar 400 personas al teatro, más quisiéramos, ¿verdad? Que entraran 400 personas al teatro, pero la cosa estuvo bastante bien organizada, no se llenó el teatro, por supuesto, qué bueno. Los que estuvimos contentos, felices, y pues mis felicitaciones para toda la plantilla que trabaja en el foro, las personas que estaban afuera recibiéndonos, hasta un lavabo portátil había ahí para que te lavaran las manos al entrar, y luego todavía tenías que pasar por el gel sanitizante. Entonces, pues todo muy bien organizado. Muchas felicidades a la Muestra Estatal de Teatro. Pues enhorabuena, pues esperamos a la siguiente escena. Así es, seguramente habrá más muestras estatales de teatro, y más cosas que comentar. Así es. Bueno, Ale, pues, ¿qué te parece si continuamos con algo de humor? Claro, y libros. De lectura. Tiempo de libros. Tiempo de libros. Y aquí tengo un libro que se llama Del humor en la literatura. Es una compilación del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. ¡Wow! ¡Qué bonito libro! Sí, ¡Qué hermoso libro! Y es muy ameno encontrarte con pues un momento de humor en la literatura. Claro. Trae varios ejemplos. Y bueno, no sé si por ahí tengas uno a la mano. Pues mira, abrí aquí. Sí, como la ruleta te llevó ahí. Sí, no tengo ojos, pero la ruleta me llevó aquí. Le muestro este dibujo a usted, este dibujo padrísimo del Quijote y Sancho Panza, ¿no? De Rocinante. No tiene nombre el burrito de Sancho Panza, qué grosería más grande. Y bueno, este es un artículo de Antonio Sarabia, si yo veo bien, no veo muy bien, si gustas tú, por favor. El humor en el siglo de oro, Antonio Sarabia. A principios del siglo XVII, fingiéndose un caballero de paso por la corte, Lope de Vega envió una larga masiva a don Luis de Góngora, quien a la sazón residía en Córdoba, avisándole que en Madrid acababa de hacerse público cierto desafortunado librillo que se le atribuía. Le aconsejaba darse prisa en deshacer ese malentendido porque la obra era tan mala que su fama de poeta no podía menos que sufrir ante tamaño infundio. El libro, al que Lope se refería como un cuaderno de versos desiguales y consonancias erráticas, era en realidad Soledades, cumbre del culteranismo, al que don Luis de Góngora consideraba, con justa razón,
su obra maestra. Lope, haciéndose el que no sabía, continuaba su implacable crítica disfrazándola de buenas intenciones. No podía creer que semejantes tonterías se publicaran en su nombre, le decía, pero en caso de que el libro de Marras fuera de verdad suyo, le apenaba desengañarlo. No fuera a suceder lo que con aquel loco de la bahía de Lisboa, que se consideraba dueña de cuanto barco atracaba en el puerto. Su hermano, preocupado por su demencia, hizo cuanto le fue posible por curarlo. Cuando al fin lo logró, el antiguo orate no solo no le mostró agradecimiento, sino que lo perdonó nunca, sino que no lo perdonó nunca, porque por su culpa, había perdido todos aquellos barcos que fueron suyos estando loco. Ándale, pues ahí está. Pues esta carta, modelo de humor, ironía y mala leche, es un espejo en el que podría reflejarse ese ingenio burlón y pendenciero que tanto cultivaron y que tanto envanecía a los poetas del siglo de oro español, ¿no? Que eran además una bola de un gremio muy peleonero, ¿no? Sí, Se odiaban unos con otros, se peleaban por ser el poeta de la corte, ¿no? Sí. Mira, aquí tengo otro poquito de humor. Ok. Este es el incendio del Palacio Folena. Ok. A Chile, a Campanile, dice, tomado de antologías temáticas de los cuentos del cuento. Este es del tomo 3 de Ingenios del Humorismo y esta es una sección hecha por Edmundo Valadez. Dice, recuerdo cuando dirigía un periódico. Una noche estalló un incendio. Llamé a la ordenanza. ¿D'Artagnan? En realidad la ordenanza se llamaba Julio, pero como trabajaba en un periódico político, había creído oportuno adoptar un seudónimo. Llamé al redactor encargado de los incendios. Se fue para su casa, excelencia. Nunca he conseguido hacer perder a mi ordenanza la costumbre de llamarme excelencia. En justa venganza nunca he podido implantarle entre los demás. Esclavo de su reloj, el redactor de incendios se iba a su hogar todos los días a las 10, aunque el mundo se hundiera. Peor para los incendios que tuvieran lugar fuera de su horario. Bueno, llame entonces al redactor especializado en catástrofes. Está enfermo. Pues, ¿quién está en la redacción? El cronista de sociales. Vaya, qué bien. Llámelo. Un minuto después, llegaba el cronista de sociales en elegante frac. Rápido, le dije, vaya a escribirme un informe sobre el incendio del Palacio Folena. Pero soy cronista de sociales, señor. No hay pero que valga. No tengo a nadie más a quien enviar. Vaya, tome nota. En cuanto regrese me escribe un artículo. No sabría por dónde empezar. Escriba lo que vea. ¿Es que no tiene ojos? Rápido, tome coche, corra. Pero, ¿y la invitación? ¿Qué invitación? La invitación para asistir al incendio. ¡Diablos! ¡Ah! No se invita a nadie, ande, vaya. El cronista de sociales se fue. Este es el artículo que apareció el día siguiente. Un resplandor de luces y de centellos, un inolvidable torbellino de desnudeces sonrosadas. Tal es el espectáculo que el mundo elegante ofrece de vez en cuando al monóculo fatigado del cronista. Ayer por la noche, un grandioso, un inolvidable incendio en el que participaron todos los moradores de la lujosa mansión tuvo lugar en los suntuosos salones del Palacio Folena. Entre los asistentes pudimos apreciar a los del cuerpo de bomberos en gran completo. La condesa Folena, calzada con sencillos zapatos varoniles, un salto de cama velando sus formas esculturales. El conde, embutido en unos calzones largos que le ajustaban los tobillos, etc. Tuvimos oportunidad de admirar a la condesita en un delicioso pijama rosa y a su institutriz en camisón azul. Fueron también parte destacada en el evento el conserje del Palacio Folena, rodeado de su familia, así como algunos porteros de los edificios adyacentes. Suplicamos nos perdonen por no publicar sus nombres debido a la falta de espacio. Muchas damas descotadas, así como gran surtido de pantuflas. El incendio se prolongó hasta el alba en medio de la mayor animación. Solo entonces se retiraron los bomberos
y el resto de la concurrencia, llevándose el recuerdo imperecedero del hermoso espectáculo que, estamos bien seguros, la tradicional cortesía de los condes de Forena procurará renovar pronto para la satisfacción de todos sus amigos. Buenísimo, buenísimo, pues ni modo, ¿verdad? Pues así es esto de la comunicación. Así es. Pues mira, yo te quiero compartir ahorita que hablabas de Góngora y de Quevedo y de porque tenían pues este pleito eterno, entonces se escribían, ¿no? Así como si fuera el muro de Facebook, ya sabe usted cómo, se escribían sonetos, ¿no? Y se cantaban cacayacas los unos a los otros, ¿no? Entonces, bueno, hay un poema muy famoso de Francisco de Quevedo, dedicado a Luis de Góngora, que, bueno, voy a poner el antecedente, el contexto, decimos ahora, de que Luis de Góngora era un hombre muy narizón, ¿no? Tenía una nariz importante. Entonces escribió Francisco de Quevedo: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado, érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un naricismo infinito, muchísimo nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Así se querían los poetas del siglo de oro español. Muy tierno el poema. Estamos viendo, pues ya les comentamos, estamos viendo el Ministerio del Tiempo, que les recomendamos mucho. Y la otra vez no recomendé. Si usted quiere ver el Ministerio del Tiempo, Cuéntame cómo pasó, Merlí y algunas otras series españolas y películas, hay una aplicación que es una plataforma de streaming que se llama RTVE Plus, que es una plataforma como Netflix, como Claro Video, como todas estas, en donde se pueden ver todas estas series. Hay una que es de pago y una que no es de pago. Entonces, si a usted le interesa ver estas cosas que le recomendamos por aquí, como el Ministerio del Tiempo, puede ir a esa aplicación. Le vamos a dejar una liguita por ahí en la página de la tertulia para que pueda ver, y aquí pues es una plataforma más en la que ustedes pueden ver. Y bueno, hay una parte de esa plataforma que no es de pago, ¿no? Que puede usted ver cosas gratis ahí. El caso es que en unos capítulos vemos cómo Lope de Vega y Cervantes tienen una pugna permanente, porque sí te dieron la mejor oficina, porque a ti sí te montan tus obras de teatro y a mí no. Y bueno, ahí, ¿no? Vistos como seres humanos, tanto que la Amelia Folk los tiene que regañar, ¿no? Ahí está el personaje, ¿no? Regañando a los dos más grandes escritores de la historia de habla hispana. Pues ahí tiene usted esto sobre un poco de humor y un poco de todo esto, historia, ¿no? Exactamente. Así es. Vamos a unas poquitas de efemérides, si te parece bien. Muy bien. Un 28 de agosto, fíjate, del año 430 murió San Agustín, uno de los más eminentes doctores de la Iglesia Occidental, autor de Confesiones y La Ciudad de Dios, y nació en Argelia, fíjate, el 13 de noviembre de 354, que además, bueno, tiene una historia, ¿no? De haber sido un hereje, sí, entre comillas, previo, y sí, después convertirse en uno de los más importantes. Sí, es sin duda apasionante la historia de su vida, porque, bueno, una de las cuestiones que siempre recuerdo de San Agustín es cuando dijo, bueno, quieres comprender a Dios, es como querer vaciar el mar en un hoyito en la playa. O sea, es incomprensible, pues no podría tu mente humana pues abarcar toda esa grandiosidad, todo este misterio que es la fe, ¿no? Así es. Y en 1762 viene al mundo el filósofo cubano José Agustín Caballero, considerado uno de los más importantes representantes de la Ilustración reformista
criolla desde los finales del siglo XVIII y principios del XIX. Él muere el 6 de abril de 1835. Y fíjate, Luis Fernando, que en 1749 vio la primera luz el novelista y dramaturgo alemán Johann Wolfgang von Goethe, ícono de la literatura universal. Su pensamiento contribuye a la creación filosófico-poética. Es autor de obras como Fausto, Clavijo. Él murió el 22 de marzo de 1832. Otra obra muy grande de él fue La escuela del joven Werther, que ocasionó una gran ola de suicidios entre la juventud, ¿no? Es el padre del romanticismo. Exacto. Y en 1867 nace el compositor italiano Umberto Giordano, dedicado principalmente a la creación de óperas románticas de estilo versista, entre las que destacan Andrea Scheiner y Fedora. Muere el 12 de noviembre de 1948. Así es, y en 1894 nace el director de orquesta austriaco Karl Böhm, quien se presenta con las filarmónicas de Viena y Berlín, así como la Orquesta Sinfónica de Londres. Murió el 14 de agosto de 1981. Valdría la pena escuchar, ¿verdad? Así es. 1903, un día como hoy, fallece el arquitecto estadounidense Frederick Law Olmsted, considerado uno de los principales paisajistas de su país, famoso por diseñar un buen número de parques. Nace el 26 de abril de 1822. Y en 1924 nace la novelista y cuentista neozelandesa Janet Frame, autora de 5 libros de relatos y 12 novelas, una gran parte de ellas basadas en leyendas maoríes, entre las que destacan Stenden Gardens for the Blind de 1963 y Carpathians los Cárpatos de 1988. Ya murió el 29 de enero de 2004. Fíjate que en 1945 fuerzas estadounidenses al mando del general George Marshall inician la ocupación aliada de Japón, considerado uno de los capítulos de mayor trascendencia en la Segunda Guerra Mundial. Ok, y luego en 1969 nace la fotógrafa británica Mary McCain, editora y fotógrafa del Omnibus Press, que inició una exitosa campaña contra el cáncer en el Reino Unido. Ha capturado imágenes en Sam Taylor Wood y Ralph Fiennes y Jude Law, entre otros. Bueno, y en 1995 muere el escritor alemán Michael Ende, autor de novelas como Momo y La historia interminable, que fueron galardonadas con importantes prestigiados tras convertirse en un gran éxito editorial y servir de base para películas populares. Él nace el 12 de noviembre de 1929. Y bueno, en 2005 el escritor israelí Amos Oz, luchador por la paz en el Medio Oriente, fue galardonado con el premio Goethe que otorga la ciudad alemana de Frankfurt en reconocimiento a su obra. Yo leí de este hombre una cosa que se llama El niño del Shabbat, que por ahí está, que ya comentamos alguna vez en este programa, una obra realmente interesante. Ya nos vamos, Luis. Pues muy bien, nada más darles las gracias por este espacio y estamos bien contentos de compartir una vez más una tertulia con todos ustedes. Así es, nos vamos a encontrar el próximo martes, ya lo sabe. Muchas gracias a nuestro querido Jesús Flores, que está ahí en los controles técnicos, productor de Radio WAPS. Muchas gracias también a nuestra querida Yasmín Rodríguez por este espacio, directora de Radio WAPS. Este es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Luis Fernando Gómez Pata. Y nos encontramos en la próxima tertulia. Chao. Bye.